A partir de este instante nos complace presentarles su programa Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación, el más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional, un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Según el Partido Revolucionario Dominicano, de indexarse el impuesto a los combustibles como plantea el gobierno, el galón de gasolina regular y premium aumentaría entre 10 y 11,33 pesos respectivamente. El Grupo León Jiménez espera que las medidas contenidas en el proyecto de indexación de los impuestos a los combustibles presentado por el Ministerio de Hacienda no afecte el desarrollo del sector privado, porque lo que más necesitan las empresas es tranquilidad fiscal. El superintendente de electricidad, Francisco Méndez, garantizó que no se aplicará un alza a la tarifa eléctrica en caso de materializarse la modificación a la Ley 122-00 de hidrocarburos y otras medidas para mejorar la administración tributaria, según lo anunciado por el ministro de Hacienda. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Henry Gebral, Rosagna Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir lo que es la actualidad económica del país. Hoy día nosotros vamos a tener este programa bien interesante. Yo estoy entusiasmado porque la verdad es que vamos a encontrarnos aquí con un amigo de la comunicación, una persona de las más informadas de este país y además lo que yo llamo un economista frustrado, porque él es periodista, pero le gusta más la economía, yo creo, que el periodismo. Y entonces, en la responsabilidad pública que tiene como manejador de un medio de comunicación importantes como es Radio Televisión Dominicana, él normalmente está tocando los temas económicos y siempre, como todo el mundo sabe, lo hace con la responsabilidad, el conocimiento y el manejo y los criterios que se deben utilizar para estos propósitos, para los fines de informar adecuadamente a la opinión pública. Yo creo que, señores, vamos a tener un gran privilegio. Muchas gracias. Y yo quiero, Pedro, ponerme de acuerdo contigo en esta primera parte para que manejemos el programa. Hay dos grandes temas ahora mismo en el quehacer y en la discusión pública en materia económica. Está el tema de las modificaciones impositivas que se están llevando al Congreso en estos momentos, donde tú sabes que hay una gran discusión. Y también está el tema de que se está hablando de los cambios que se están sugiriendo en el llamado modelo económico. A mí me gustaría que en una primera parte tú nos des tu opinión con respecto a esta gran problemática de los cambios impositivos y que al final entonces hablemos de ese segundo tema, que es esta sugerencia que se están haciendo en el sentido de que se introduzcan cambios en el modelo económico. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que te agradezco que se le dé la oportunidad a un reportero económico de opinar. Y en segundo lugar, lógicamente, yo lo he solicitado otras veces a ustedes en el programa que hacemos, el Diario del 4, y ustedes con muchísima gentileza han accedido, de manera que yo tenía que hacer lo mismo. Tenía que corresponder, ¿no? Reciprocar. Déjame plantearte, sí, Pedro, yo para que ambientemos el tema, entonces a partir de ahí tú nos puedas dar tu opinión. Ayer nosotros teníamos aquí en el programa a Guadí Cano, quien es el nuevo presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo, y estaban planteando el tema de esta problemática. Y ambientamos el programa de esta manera para que tú también lo escuches y además de que nos diga si está de acuerdo con con este resumen que tenemos aquí de lo que es esta problemática, también nos dé tu opinión. Fíjate, ahora mismo hay un problema con las finanzas públicas que tienen, este problema tiene dos explicaciones. Un cierto exceso de gastos en los primeros meses del año 2010. Innegable. Y una reducción de los ingresos con respecto a lo presupuestado. Eso te da
un desequilibrio en las finanzas públicas que está un poco más allá de lo que era la meta del gobierno en este momento y de lo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con respecto a esto hay varias posiciones. Lo primero es la posición de los políticos, quienes, de nuestro punto de vista, están aprovechando el escenario para sacar ventajas, poniendo al gobierno a pagar el costo político de la situación. Obviamente estamos ante un escenario que va a llevar al gobierno a tomar medidas que son impopulares. En segundo lugar, el sector empresarial se opone a las nuevas cargas impositivas y lo que exige es una solución fundamentalmente en base a la reducción del gasto público. Frente a esta parte de la reducción del gasto, el gobierno no ha planteado todavía una posición clara. En tercer lugar, hay ciertas disparidades de criterio entre los empresarios en cuanto a la propuesta de modificación de la ley de proindustrias, que se ha dicho que, entre otras cosas, tiene la idea de retornar el cobro del ISDEVIS a la Dirección General de Aduana en lugar de cómo se ha venido haciendo. Aparentemente ahí se han producido algunas evasiones y cosas parecidas que las autoridades ahora están tratando de corregir. Dicen algunos empresarios que ellos estarían de acuerdo con esta modificación de la ley o esta parte de la modificación de la ley siempre que el propósito sea combatir la evasión impositiva. Otra posición es la del sector sindical y de las entidades de la sociedad civil, quienes se oponen radicalmente a las medidas que está sugiriendo el gobierno en cuanto a los ajustes, a los impuestos a los combustibles y a otras medidas que conllevarían un incremento en los ingresos por la vía impositiva. Y también están planteando que la solución debe venir por el lado del gasto. El gobierno plantea que si no se hacen las medidas impositivas con la aprobación de los proyectos presentados en Congreso, estaríamos expuestos a que se violente la estabilidad de precios y a que paguemos las consecuencias que eso conlleva, obviamente. En lo que todo el mundo está de acuerdo es en lo siguiente. Tenemos un problema y hay que buscarle una solución. Yo creo que eso lo reconoce todo el mundo. Estamos obligados, por lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a hacer esos ajustes. Los proyectos ya fueron presentados en el Congreso. Los empresarios le están pidiendo al presidente de la República que intervenga. Agripino, como mediador tradicional, anunció que habrá diálogo entre el gobierno y los empresarios. Y, por último, tenemos un tranque entre las autoridades nacionales y el Fondo Monetario Internacional por ese problema. Y ese tranque va a depender de la solución que se le busque. El tranque es todavía un rumor, porque ninguna autoridad, ni del Fondo, ni del Gobierno, ni del equipo económico lo han confirmado. Solo se percibe que debe ser así, por efecto de que se ha sobrepasado, digamos que un tercio más de lo acordado, el déficit del presupuesto público. Y la última se habla de 77 mil millones de pesos de déficit, pero primero la cifra está abultada y en segundo lugar había un déficit consignado en el acuerdo con el fondo para el primer semestre de 30 mil millones. De 30 mil millones, de manera que estamos también abultando cifras. Mire, yo quisiera precisar un asunto que yo creo que es necesario apuntar aquí. El acuerdo con el fondo se pone en vigencia en octubre del año pasado. El acuerdo con el fondo consigna muy claramente que se iba a hacer una adecuación fiscal. En atención, no solamente a que se preveía el déficit, sino también a que habían distorsiones ya claramente señaladas, fruto del estudio que hizo el equipo técnico del fondo con lo del gobierno, en cuanto a la ley eléctrica y al sistema fiscal, particularmente los generados por el cambio que hubo de aplicar el impuesto de la transferencia de bienes industrializados en vez de aduana en la parte final del proceso. Y eso, lógicamente, es lo que aparece que ha motivado a las autoridades y al propio fondo a sugerir una modificación.